Pasó. Franco Parisi conectado con nosotros. ¿Cómo está, Franco? Bienvenido, buenos días. Gracias por estar con puranoticia.cl. Te vemos, te escuchamos, te leemos. ¿Cómo está, Franco? Muchas gracias por la invitación, Jorge, pero muy preocupado por lo que está pasando en Chile. Creo que uno espera que el presidente baje los flaps, baje un poquito la ansiedad y la premura y las malas decisiones que están tomando los ministros, que finalmente perjudican a la clase media, y eso nos tiene muy preocupados como PDG y a mí como un personero del Partido de la Gente. Franco, ¿qué hubieses hecho tú? Supongamos que estás en La Moneda, eres el presidente, ¿cierto? Tenemos la crisis del petróleo a nivel mundial. ¿Cuál hubiese sido la medida que hubiese tomado Franco Parisi para que justamente protegiéramos las arcas del Estado, que hay que protegerla, pero también proteger a las familias? ¿Cuál sería la medida correcta? Primero hay que entender que este es un fenómeno transitorio. Esto no va a ser permanente. Por lo tanto, traspasar de inmediato toda la alza es una, a mi juicio, irresponsabilidad económica y política. Deja decirte por qué. Cuando uno mira el precio internacional de hoy, está, me refiero al WTI, está al orden de los 90, 88. ¿Ok? Pero el precio a futuro, de aquí a un año, a febrero, marzo del próximo año, está bajo los 75. Eso es muy raro en finanzas, ¿ok? Y en los mercados internacionales. Por lo general, el precio de hoy es menor que el precio futuro, ¿ok? Eso se llama contango. Cuando está al revés, cuando el precio de hoy es mayor que el precio futuro, se llama vanguardation. Eso significa que hay un apriete de la oferta o una expansión transitoria de la demanda. Y por lo tanto, si esto es un fenómeno transitorio, y que así lo va a ser, el mundo no soporta que esté a sobre $100 por más de 4 meses, entendiendo dos cosas además. En noviembre hay elecciones de media temporada en Estados Unidos y Donald Trump sabe que a un precio de la gasolina sobre los $70 a partir de agosto en adelante no le va a ir bien en la reelección de sus diputados y senadores. Por lo tanto, es un fenómeno de corto plazo. ¿Qué es lo que había que hacer? Que el gobierno se apretara el cinturón, se bajara los sueldos y dijera, mire, con este ahorro nosotros vamos a crear un fondo, y ese fondo va a hacer que este fuerte alza se traspase lentamente en 4 meses, ¿ok? Ahora, Franco, es mentira que no hay plata, ¿eh? No, ¿tú te hubieses endeudado? Porque una de las preguntas es ¿por qué? Porque se ha creado un relato que el país está prácticamente quebrado o quebrado. El ministro lo negó, se tuvieron que desdecir. Pero las finanzas del país, ¿cómo estaban? Porque una cosa es el relato que nos quieren imponer con esta pauta, ¿cierto?, del segundo piso de la moneda, y otro es lo certero. Hemos escuchado, ¿cierto?, a economistas, a Repeto, ¿cierto?, en la Radio Pauta, que hizo referencia recién Jaime Baza, y la hemos escuchado, y parece que Boris no dejó tan mal como dicen que dejó el país. Ahora, el tema es que hay que apretarse el cinturón, pero ¿no era mejor endeudarse en esta pasada? Financieramente lo dejó pésimo, pero no lo dejó en quiebra. Perfecto. Como lo tiró el gobierno. Eso fue otra irresponsabilidad. ¿De acuerdo? Yo esperaría que despidan a alguien, y si tiene que ser Valenzuela, tendrá que ser Valenzuela. Pero el punto está en que esa fue una irresponsabilidad, una muestra que parece que están todos demasiado acelerados en el gobierno. Tienen que bajar 3 cambios, tienen que ir a visitar la costa, parece, para respirar un poquitito y entender que están gobernando y no en campaña. 2, sí, se puede endeudar, se pueden buscar los ahorros, se puede formar este fondo bajándose los sueldos. También hay algunos patúos como el alcalde Bodanovich, que fue a reclamar, pero él gana 10 millones de pesos, más auto, más teléfono, etcétera. Así que aquí se pueden hacer ahorros fiscales para que de una vez por todas se forme este fondo y se haga una transición lenta. Ahora, ¿por qué digo que es mentira que no hay plata? Solamente el costo de mantener fijo el precio del Transantiago tiene un costo aproximadamente de $400 millones, más el fondo espejo, estamos hablando de 800, más el fondo de la gasolina, más los otros fondos que se van a destinar para mitigar en algunos sectores puntuales, estamos hablando de 1.000 a 1.200 millones de dólares. O sea, plata había. Sí, lo que estoy diciendo es que en vez de encajonar esos 1.200 millones, yo lo habría hecho parcializado por programas de 4 meses. Lo que vimos ayer
estas colas tremendas, el desabastecimiento, la histeria que generó, y además se produce otro problema, Jorge. Cuando tú tienes este shock de un 60-70% de incremento en el precio del diésel, del petróleo, hace que todos los precios suban. Obvio. Desde el pan, la leche, lo que tú quieras. Viene la especulación también, pues, Franco. Exactamente. Esto se llama con el tejo pasado. El término más académico se llama overshooting, ¿ok? Pero todos van a decir, bueno, si el ministro dijo que había que subir a 360, 380 el precio de la gasolina, bueno, subámoslo a 400. Claro. Si era a 580, subámoslo a 600. Siempre ocurre lo mismo. El pan va a ser lo mismo. Todos van a ser con tejo pasado, o un término un poquito más académico, overshooting. Pero ¿cuál es el problema? Que después los precios son muy rígidos a la baja. Cuando pasa esta premura transitoria, el precio del petróleo vuelve a los $60, no va a bajar el precio del pan, el precio de la harina, no baja. Para subir somos rápidos, pero para bajar vamos a ser muy lentos, y ese va a ser un proceso. Ahora, Franco, ok, tenemos la medida tomada, tú dices que fue una responsabilidad, ¿cierto?, el gobierno, tú lo hubiese hecho más paulatinamente si hubiese estado todo en la moneda, perfecto. Pero estamos en un escenario actual hoy día y tenemos esto, y tú también tienes una bancada, no menor, 14 parlamentarios, ¿cierto?, que pueden tener y decir algo. ¿Cuál va a ser la propuesta? Porque aquí yo he apuntado directamente a que tenemos que cuidar a las familias que están en el registro social de hogares, que paradójicamente son las que no tienen auto, ¿cierto? Pero son las que, como tú decías, van a sufrir con esta alza. ¿Cómo salimos en ayuda de esa población? ¿Cómo la clase política sale en ayuda del registro social de hogares? Porque ahí donde va a estar el mayor problema en las próximas 2 semanas. En los próximos 2 semanas, ya este fin de semana, a mí la feria me va a costar más caro. La lechuga no va a costar lo mismo, las papas no van a costar lo mismo, el tomate no va a costar lo mismo. ¿Cómo salimos a ayudar a ese registro social de hogares, a esas familias? Y te doy más. A partir del próximo mes, aumentan un 40% las tarifas eléctricas. Además. O sea, solamente otro dato más. Nosotros lo hicimos, Jorge, durante la discusión que se tuvo en la Comisión de Hacienda. Nuestros diputados, a través de Juan Marcelo Valenzuela, que es uno de los miembros de esa comisión, sacó el punto de que las tías del transporte escolar no estaban recibiendo el subsidio de los 5.000 pesos por día. Y ahora viene una discusión un poquito más mayor, que obviamente la cuiquería de izquierda y derecha no entiende. Es muy distinto el chofer del taxi que el dueño del taxi. Es muy distinto la tía que maneja el transporte escolar que el dueño o dueña del transporte escolar. Claro. ¿Quién se va a llevar ese subsidio? No es menor. Nosotros buen punto, Franco, ¿eh? Buen punto. Nosotros estuvimos con la Asociación de Colectiveros de San Antonio. Unos cabros esforzadísimos, y hay una pelea gigantesca. ¿Quién se va a llevar esta compensación y toda la protección salarial y laboral? ¿El taxista o el dueño del taxista? Y por lo tanto, el que debiese llevársela el taxista, no el dueño del taxi. Claro, es que depende del acuerdo. Deja explicarte que esto es más complejo aún. No me quiero poner aburrido en esto, pero depende del contrato. Hay algunos que dicen, yo te arriendo tu taxi. Claro. ¿De acuerdo? Y te pago 25 lucas o 30 lucas. Y lo que yo haga sobre aquello, yo me lo llevo. Y por lo tanto, en ese caso, diría, bueno, el que está incurriendo en el costo operacional es el que sería arrienda. El que arrienda. Claro. Hay otro que le dice, no, yo te pago 40 lucas o 45 lucas por el día porque estoy taxeando con un monto mínimo a recaudar. ¿Ok? Entonces, hay montones de regulaciones. Estamos hablando de 1 millón de Ubers, estamos hablando de 1 millón de... Franco, pero 600.000. Solamente en ese punto que tú dices, y hay uno te dice, y te digo, ¿quién se da cuenta de eso? Tú. ¿Por qué? Porque tienes calle, conoces la calle, tus diputados conocen la calle. ¿Te acuerdas de las declaraciones de Jaime Mañalich en pandemia? Sí, claro. Cuando él dice, y lo dice muy auténticamente, Jaime Mañalich tenía un carácter bastante fuerte, ¿cierto? Bien patrón de fondo para sus cosas, pero también era muy sincero el ex ministro Mañalich cuando dice, pucha, me faltó, dice, conocer la pobreza, me faltó conocer realmente el hacinamiento. ¿A este gobierno le falta calle? ¿Al ministro Quirós le falta calle? Yo creo que sí,
porque si no, no lo habría hecho. Tú no podés subir un 60%. Además, no, yo no conozco ningún economista que te diga, sí, dele, sube un 60% el precio del petróleo de la noche a la mañana. Y ni siquiera lo conversó antes con las bancadas, Jorge. No lo hizo. ¿De acuerdo? Ni siquiera con la de su partido. Pero mira, mal hecho, porque en la política hay que dialogar. Por mucha mala que me tengan a mí, por mucha buena que me tengan a mí, tienes que conversar con los actores políticos. Incluso hasta con los del Frente Amplio y con los republicanos y los más extremos también hay que hacerlo porque son parte de la coreografía política chilena. Y eso yo creo que está haciendo falta, le hizo falta a Boric y ahora lo estamos viendo con Kast y la está pasando y la va a pasar muy mal. Esto no se va a olvidar, porque a la primera Kast está diciendo apriétenle la mano a la clase media emergente. Y eso le va a pasar la cuenta ahora y en las próximas elecciones también. Los chilenos no van a olvidar lo que están pasando ahora. Es muy dramático en términos de cómo te afecta el bolsillo y lo precario que uno se siente frente al gobierno que te tiene que cuidar. Entonces, hay algunos que están diciendo vota 5, vota gas, vota sin combustible. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo está buena esa? Me gustó cómo es. Vota 5, no vota gas. Yo te la mando después. Vota 5, vota gas, vota sin combustible. Claro. Brito. ¿Ah? Se enoja Brito, aquí se enojan los de casa aquí en mi estudio, se enojan inmediatamente. Oiga, pero... Bueno, que se enojen más cuando vayan a echar gasolina. Exacto. Oiga, Franco, yo me acuerdo del programa que tú hacías hace mucho tiempo en la red, me acuerdo mucho, ¿cierto? Cuando nos explicaban las finanzas y explicaban los números, los costos, ¿cierto? Que muchos aprendimos, ¿cierto? Por ahí, que es también el manejo de las finanzas. Una persona, una familia que vive con un sueldo mínimo, 600, 500, 600 mil pesos. ¿En cuánto se debiese ver afectado esa persona con esto de aquí a un mes más? ¿Cuánta plata le debiese, cuánto se desvaloriza o se va a desvalorizar ese sueldo? ¿Será un 20%? Estamos calculando entre un 12 y un 15%. Esos son nuestros cálculos. Entre ¿Okay? un 12 y un 15. ¿Y por qué? Porque van a bajar la calidad de los productos. Claro. ¿Ok? Viene una disminución en los tamaños de los productos y en la calidad de los tamaños de los productos. Por ejemplo, en vez de comprar un arroz de marca, se compra a granel. Ese estilo de cosas son las que viene en este ahorro, pero lo peor es la que siente la gente de que el gobierno y el Estado no te cuidan. Ese sentimiento no se está viendo y también una sensación de que algunos personeros del gobierno están un poquito prepotentes y eso a la gente no le gusta, y eso no se olvida y eso claramente va a ser caldo cultivo para la oposición salir adelante. El PDG se define como un partido de la clase media donde nos interesa cuidar a la clase media y no nos da lo mismo en la ideología. Acá, en este ajuste que implementó Kast con Quirós, fue claramente ideológico. El ajuste se tiene que hacer y que la gente asuma el costo. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que hay que cuidar a la gente. Sí, bueno, en Chile se estima que la clase media es aproximadamente el 46% de la población. A ver, tú hablabas de entre un 12 y un 18%, un ingreso de una familia entre 600 y 800 mil pesos, ingreso familiar, claro, le van a faltar 100 lucas, digamos. Eso es lo que le va a faltar a una familia. Y esto podría ser transitorio, tú decías, por los próximos 3 meses. ¿Es muy utópico que se pueda levantar un IFE de estas 100 mil pesos para estos hogares? No, muy difícil. Muy difícil porque el gobierno ya dijo que no se iba a endeudar. Mira, yo creo que le va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Era mejor destinar 700 millones de dólares para mantener el MEDCO o un mecanismo parecido que lo que está haciendo. Estos son cuando la ideología te come la cabeza. Pero vamos a dejar, pero Franco, ¿tú crees que vamos a dejar a estas familias solas? O sea, porque algo tenemos que hacer como Estado, como gobierno y también tú mismo como oposición. Ya, sabemos que por lo menos entre un 12 y un 18% se van a ver afectados estos bolsillos. Que por lo menos esta crisis va a durar 3 meses. Hasta, tú lo dijiste muy bien, hasta que Trump llegue justamente en Estados Unidos a sus segundas elecciones y el barril de petróleo tenga que estar nuevamente en $70. Perfecto, no los 2 euros como dijo la vocera de gobierno. Pobrecito, pero ya. Mal ahí. Sí, mal ahí. Bueno, pero... Por eso te digo, que, mira, como los ministros, como Kast está todavía con la ideología esta de emergencia,
No puedes presionar tanto, te vas a equivocar. Lo que hemos visto ahora, esta es una semana de chambonadas, tan chambonadas. Sí, pero Y eso... sí, po. Es un manejo y eso comunicacional horrible. sí, pero también un problema del liderazgo, de Kast. Este asunto de hacerse el Larry, que te pasa la cuenta. Tú tienes que afrontar los problemas, pero pausadamente. No puedes tener tantos francos abiertos, y menos durante la instalación. Exacto, perfecto. Franco, ahora definitivamente entonces cuando uno dice tenemos que buscar esta solución a esta familia, lo más probable es que no tengamos IFE y lo más probable es que la dejemos sola entonces. Yo lo que veo es que sí, ya lo dejó solo. Por eso te digo, era más fácil la solución que el problema. Ahora, ¿cómo va a salir a justificar? Uno, la reforma tributaria que quiere hacer Kast. No la va a poder hacer. Dos, ¿cómo va a decir ahora que sí vamos a tener que dar un bono a las personas? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué endeudamiento? Muy difícil, lo veo muy difícil, que está muy entrabado, y lo único que puede esperar es que se solucione la guerra durante los próximos 15, 20 días, y eso le podría llegar algún tipo de alivio. El resto lo veo muy complicado por la tosudez de algunos personeros de gobierno, y por lo mismo que esta crisis no la debería pagar la gente. Para eso está el gobierno tiene que ser el buffer, el amortiguador de las crisis, porque si no, este concepto de arréglatela como tú puedas, después ve tú, es muy de derecha y muy a lo Milei. A mí lo que me llama la atención es que la gente más pobre votó por Kast. La gente no más pobre otra. eligió No Kast. En segunda vuelta, ¿cierto? Tú estás hablando, porque en primera vuelta... Sí, la segunda vuelta. Claro, Hay ciudades en Chile, Franco, que el 75% votó Kast. Y esas personas son las que más van a sufrir. Pero bueno, Franco, agradecido por el contacto. Casa, porque yo creo que no votó Kast, votó anticomunista. También es cierto. Que es distinto, son votos prestados, y que lo vamos a ver de ahora en más, la fuerte caída que está teniendo, porque este argumento de que no me dejaron plata, todos lo sabíamos. Usted lo sabía, Jorge, yo lo sabía, lo dijimos durante la campaña, y ahora venía a decir que no hay plata, y después le subí a 10 millones el sueldo de tus asesores, y te subiste 3 millones y me decís que no lo podéis bajar. Pasa la ley ahora que se bajan los sueldos, y te aseguro que PG, los 14, votan aprobando bajarse los sueldos de todo el mundo que gane sobre 5 millones de pesos en el aparato público. Sí, pues, vamos, buen desafío. Franco, agradecido el contacto como siempre. Cuando quiera, Jorge, un abrazo y grande Pura Noticia. Muchas gracias. Franco Parisi con nosotros en conexión con puranoticia.cl.